Muy buenas noches. Nuestros invitados de esta noche son dos. En primer lugar, el geólogo Julio Fierro Morales. Él es director del Servicio Geológico Colombiano a propósito del temblor que sacudió hoy a todo el país, poco después del mediodía. Y posteriormente, el doctor Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores Analdex, a propósito del anuncio hecho por el presidente Petro en el sentido de que va a emprender modificaciones al TLC con Estados Unidos. En primer lugar, el doctor Fierro. Doctor Fierro, muchas gracias por aceptar esta invitación. Balance del temblor. Tenemos una zona sísmicamente activa cercana a Villavicencio. Esa zona ha generado sismos históricos y también ha generado sismos en los últimos años. Lo que tuvimos hoy fue esa manifestación de dinámicas, de energías de la naturaleza. Tuvimos a las 12:04 un sismo de magnitud 6,1 a 10 kilómetros de la población del Calvario y hubo 4 réplicas fuertes de 25 réplicas en total. De esas réplicas fuertes... ¿25 réplicas? Sí, 25 réplicas. ¿Y 6.1 es altísimo? 6.1 es alto para la zona en donde se presentó. Es decir, podemos tener sismos muy fuertes en el Pacífico, pero no tan fuertes, al menos es como lo que tenemos de conocimiento, no deberían ser tan fuertes en la zona andina. 6.1 es altísimo. 6.1 es un sismo representativo y sobre todo, Yamid, tanto el sismo principal de 6.1 como las réplicas todas fueron someras. Todas fueron a una profundidad menor a 20 kilómetros. Eso es poquito en términos de la corteza terrestre. ¿Poco la profundidad? Sí, muy poca profundidad porque los sismos profundos en algunas clasificaciones son más de 200 o más de 300 kilómetros de profundidad. Y el primer sacudón, digámoslo, fue casi interminable, pues. ¿Qué tanto dura vibrando una estructura o un suelo? Va a depender de muchas cosas. Aquí en Bogotá, por ejemplo, dura mucho más vibrando la parte plana que la parte de cerros. Entonces depende de muchos factores. O si usted está en un piso alto, dura vibrando. Por el efecto de péndulo invertido, dura vibrando más que en un piso bajo. Entonces depende de muchas consideraciones. ¿Qué origina el temblor? Los sismos son originados por rupturas, por fracturas que hay en la corteza terrestre. En la zona de Bogotá-Villavicencio, más hacia Villavicencio, tenemos una cordillera que está en levantamiento activo y ese levantamiento se da a lo largo de todas esas fracturas. Entonces, si tenemos que en esas fracturas una parte se engancha contra la otra, se comienza a acumular allí energía y cuando se desprende, entonces tenemos la manifestación sísmica. Pero hace mucho rato no había temblor en el método. En esa zona, el 24 de mayo de 2008, hubo un sismo de 5,9. Fue un sábado, 2008, hace mucho rato. 2008 es hace, ¿cuánto ya? 15, más de 15 años, un poquito más de 15 años, pero en términos geológicos eso es un soplo, no es... Estamos hablando de geología, así que tenemos una sismicidad relativamente continua. En el Calvario hubo un sismo en 1988 también. ¿Y qué es, doctor Fierro, lo que produce la réplica? La réplica es que como son planos, entonces puede que se desprenda en un lugar, se libere la energía y en otro lugar entonces también había energía acumulada, también desprende, entonces a lo largo de un plano podemos tener más de una manifestación, es decir, hay un reacomodamiento, esa sería como la palabra. No lo entiendo. Es decir, primero hay el movimiento de la corteza. Sí, a lo largo de fracturas. ¿Provocada por qué? Por las dinámicas de una cordillera que está en levantamiento. Y luego hay una réplica. Las réplicas se dan cuando en ese plano en donde sucede la ruptura, la acumulación de energía, puede que también haya otro enganche entre esas dos caras de la fractura que generen que el movimiento en un lugar luego tenga una réplica en otra parte de esa misma fractura o de esa misma zona de fractura. ¿Cuál fue el epicentro del temblor? El epicentro estuvo a 10 kilómetros de la población del Calvario Meta y a menos de 20 kilómetros de la población de Quetame. Eso ¿De Quetame? De Quetame. Pensando en Bogotá, desde la Plaza de Bolívar son cerca de 60 kilómetros. ¿Y
¿cuántos temblores hubo en la zona hoy? 25. En total. 25. Hubo 25. Desde las 12:04 hasta las 12:35 aproximadamente teníamos ese reporte. 25 temblores. 25 temblores, pero solamente 4 de ellos fueron claramente perceptibles. Los otros 21 fueron sismos que no se perciben, o los humanos no lo percibimos, pero la instrumentación, los sensores que tenemos sí. Nos dicen que esta madrugada hubo otro. Sí, en la Mesa de los Santos pudo haber hoy, pero porque distinto. suele haber distinto, no fue en la misma zona. Pero durante todo el día ha habido sucesión de temblores, ¿no? Hubo en el momento de esa, muy cercano en el tiempo, en la siguiente hora, hubo esas 25 réplicas. Qué barbaridad. Y bueno, mire, doctor Fierro, ¿qué hacer en el momento de temblor? Yo creo que hoy, usted me invitó a mí en marzo, sí, cuando fue el sismo de Santander. Hoy se sintió en Bogotá más fuerte y creo que deja lecciones. Deja lecciones porque hubo ciertas actuaciones que nos indican que la cultura que debemos construir en una zona donde tiembla no hemos avanzado. Si usted ve los periodistas, los presentadores en los directos en México cuando suceden sismos, ellos se quedan allí porque es muy mala señal que un periodista que está en un programa abandone, salga corriendo. Eso es una mala señal. Desafortunadamente también hubo un evento muy triste y yo no sé cuál haya sido el desenlace de una señora que en un edificio... Sí, pero ¿qué hacer en el momento del temblor? Para allá, yo estoy haciendo ese antecedente porque lo que quiero es plantear que no hemos construido de manera suficiente una cultura que nos permita responder de manera personal en un sismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Debe haber protocolos de evacuación en cada lugar. No, pero evacuación tan pronto se está en la tierra. Evacuación. No, pero uno no tiene... Tiene que haber, Yamid, unos protocolos, debemos saber cómo actuar. Pero uno salir corriendo en pleno temblor. Corriendo no, por favor. Corriendo no. Entonces, ¿cómo evacúa? En pleno temblor hay que estar lo más tranquilos posibles. ¿Pero qué quiere decir tranquilos? Tranquilos es, Yamid, no podemos salir corriendo porque entonces, el pánico genera muchas más víctimas que la propia manifestación de energía. Entonces, ¿quedarse quieto? ¿Cómo qué? Hay que evacuar de manera organizada. ¿Pero en pleno temblor? En pleno temblor hay que saber qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo estaba hoy en un restaurante. ¿En un restaurante? Sí. ¿Y qué hizo? Y había escaleras, y entonces la gente comenzó a gritar, iba a bajar corriendo por las escaleras, y ¿qué hice yo? Por favor, si van a bajar, bajen de la manera más tranquila posible, porque no podemos ceder al pánico, porque el pánico además se retroalimenta. No usar ascensores. No usar ascensores. No usar escaleras. Las escaleras es lo único que permitiría, si no vamos a usar ascensor, que podamos evacuar. Pero despacio. Despacio. Pero necesitamos un entrenamiento para ello. No lo tenemos. ¿Qué es lo que sucede con una cultura de la sismorresistencia, una adaptación? Piense, Yamid, en Chile, piense en México, piense en Japón. Yo creo que allá, en un sismo como el que nosotros tuvimos hoy, o como lo sentimos en Bogotá o en Villavicencio, que es donde más fuerte se sintió, no pasa prácticamente nada porque tienen un entrenamiento y la recurrencia, la frecuencia de los sismos es mucho mayor. Tenemos que construir una pedagogía alrededor de qué hacemos. Pero entonces, la recomendación suya es, cuando esté temblando, quédese quieto o huya. Yo creo que es mejor quedarse quieto y en el momento en que el sismo cesa, salir. Pero a veces hay reacciones de personas que quieren salir de una vez. Eso es una cuestión también del azar. ¿Qué tan resistente es la construcción donde usted está? Eso es muy difícil de saber, pues. Eso es difícil de saber, no tanto. Antes del 84, ninguna construcción se hizo pensando en sismorresistencia. Las que están después deberían tenerla. Así que si tenemos un lugar, por ejemplo, una iglesia, por ejemplo, una estación de bomberos que tiene que salir a atender. Una iglesia es peligrosa, ¿no? Una iglesia es peligrosa si se construyó antes del 84 y no ha sido reforzada. Entonces, mire que sí hay unas maneras de atender
el hecho de estar en una zona sísmicamente activa. Primero, la construcción sismo resistente y segundo, crear una pedagogía de qué es lo que tenemos que hacer, Yamid, para que no salgamos en estampida corriendo ni nos botemos de pisos altos. No queda claro qué es lo que tenemos que hacer, porque salir corriendo no, quedarse quieto tampoco, usar ascensor tampoco, escaleras despacio entonces. ¿Qué está claro? Ascensores no. Eso está claro. Y en eso sí hay... Ascensores no. En eso sí hay consenso. Ascensores no. Okay. Ascensores no y en eso hay consenso. Escaleras sí, pero despacio. Escaleras sí, pero despacio. ¿En qué cosas no hay consenso, Yamid? En si debemos hacernos en el quicio de puertas, si debemos hacernos, en eso no hay consenso. ¿El quicio de la puerta es bueno? En eso no hay consenso. No. No hay consenso. ¿Debemos hacernos debajo de estas mesas? No. Probablemente debajo de las mesas. Pero, perdón. Sí. ¿El quicio de la puerta es cierto o no? No hay consenso. Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Y usted qué cree, si es geólogo? Yo no, lo que pasa es que los geólogos no estamos para definir cómo son las estructuras, sino para estudiar la sismogeneración. Es decir, cómo es el sismo, por qué tiembla, en dónde tiembla, pero las estructuras... Pero digo, usted sí. Personalmente... ¿Yo qué haría? Sí. ¿Yo qué haría? ¿Yo qué hice hoy? Yo esperé a que quieto, cesara. En el restaurante, sí. Sin moverse. Y cuando cesó, salí. Pero me encargué también, afortunadamente lo hice con la suficiente tranquilidad, de que la gente no corriera en las escaleras porque comenzaron a gritar. En un tercer piso. Y se sintió fuerte, ¿no? Sí, se sintió fuerte. ¿Y la otra gente qué hizo? Algunos gritaban y iban a salir corriendo y ahí fue que tocó decir, por favor, con calma, pero sin gritar, porque si me pongo a gritar, entonces hay sinergia. La conclusión es, mejor dicho, doctor Fierro, quédese quieto donde está. Sin correr, no correr. Y cuando ya usted sienta que el sismo cesó, salga a la calle, a un punto de encuentro que, por ejemplo, deberían aquí en CMI o en el Servicio Geológico Colombiano tener definido. Una zona en donde si hay colapsos no pasa nada. Para evitar la réplica. Para que cuando haya... siempre viene. No siempre, o puede que venga y no sea perceptible. Entonces, si hay una réplica, no lo sabemos. A veces lo que viene es un sismo de magnitud más fuerte, se han dado los casos, o puede que no se sienta muy fuertemente. ¿Tuvo usted informes sobre daños? Sí, afortunadamente no tenemos daños de consideración. En Gachalá hubo daños en la iglesia, entre otras, en Medina. En Bogotá también hay algunos daños, afortunadamente no estructurales, y afortunadamente en la carretera Bogotá-Villavicencio, que hubo caídas de bloques muy grandes de estos taludes de la vía, no hubo tampoco víctimas ni daños. No. Excepto una iglesia que se cayó en alguna parte, ¿no? En Medina y en Gachalá hubo problemas con las iglesias. Pues bueno, doctor Fierro, muchas gracias. Nos apena el susto y nos alegra que no haya ocurrido nada especial, nada grave. Pues de gravedad afortunadamente no, pero necesitamos construir esa cultura. De acuerdo, doctor Fierro. Bueno, muchas gracias por la invitación.